Bien, Dios les bendiga a mis hermanos, alumnos del Instituto Bíblico que se llama. Estamos en nuestra cuarta clase, en nuestro cuarto video sobre este curso, ¿ya? Y de verdad que bastante contento porque veo que mis hermanos están entusiasmados. Segundo, están sacándose buenas notas en las evaluaciones que están enviando. Por lo tanto, eso indica que vamos aprendiendo, vamos entendiendo el tema, ¿ya? Y eso a mí me tiene bastante contento. Así que felicitaciones a todos que se han ido sacando buenas notas, a todos aquellos que han estado preocupados realmente de ponerle empeño en cuanto a aprender, ¿no? Ya, vamos entonces a lo tomado. Hoy día vamos a tocar, yo diría específicamente, lo que es gobierno espiritual. Ya lo hablamos, comenzamos la semana o la clase anterior hablando sobre el gobierno espiritual, ¿no es cierto? Hablamos de quién gobernaba, ¿no?, al hombre. El apóstol Pablo nos trajo claridad bíblica respecto de que el mundo entero está bajo, ¿no es cierto?, el maligno, según Juan, y Pablo según dice que el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el espíritu de estas personas está, ¿no es cierto?, gobernado por este ser oscuro, ¿no es cierto?, de maldad, que se mueve en el mundo espiritual, ¿ya? Y que se mueve a través del espíritu en las personas, ¿no?, que comienza entonces a gobernarlo. ¿Ya? Hablaba también introduje un concepto que de verdad es un concepto más psiquiátrico, más social, más que tenga, digamos, una enseñanza bíblica, ¿no? Pero vale la pena para entender de qué manera los hombres o los seres humanos somos formados, somos modelados, de qué manera se va formando nuestro carácter, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto en la iglesia, nosotros los cristianos pensamos de que todo esto tiene que ver o bien desde un ámbito religioso, espiritual, o bien nos separamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista filosófico y psicológico. ¿Ya? Pero la verdad es que nosotros los seres humanos somos seres sociales, seres espirituales o religiosos, somos seres pensantes. Por lo tanto, toda esa diversidad de nuestra dimensionalidad humana, ¿no es cierto?, fue dado por Dios. Por lo tanto, debemos ser sabios respecto de cómo debemos entender la vida, cómo debemos entender la vida humana, cómo debemos entender la naturaleza humana, de qué manera nosotros estamos, aprendiendo, ¿no?, algunas cosas como cristianos en la iglesia, y de qué manera el Señor entonces trata de formar en nosotros a un hijo de Dios o a un siervo del Señor. ¿Ya? Esa tarea la hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Esa tarea, el Espíritu de Dios viene dentro de nosotros y comienza entonces a trabajar desde lo central de nuestra vida, digamos, de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, y de nuestra alma, que es el corazón. Distinto a como lo ve la psicología humana o la psiquiatría, ¿no? El creyente tiene el corazón, y el corazón es el que a uno lo comienza entonces a mover, ¿no? Eso es la enseñanza bíblica. Esto no es una cosa que hable de la psicología. La psicología no habla de eso, la psicología habla de otra cosa, ¿ya? Entonces, amados hermanos, hoy día vamos a tocar esta famosa palabra arquetipos, que yo creo que hice la introducción en el video anterior, ¿no es cierto?, respecto que un psiquiatra llamado Carl Jung, ¿no?, Carl Gustav Jung o Jung, que nos trae un concepto, ¿no es cierto?, que tiene que abarcar a toda la raza humana, y él le llama el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces él, al hablar del inconsciente colectivo, le está hablando respecto de conductas, moldes, patrones, lo que son, y llamémoslo así, inherente a la raza humana o a la psiquis humana, ¿ya? Y que este inconsciente está cierto modelado, o sea, trae ciertos patrones, ciertos moldes de conducta que, según él, ¿no es cierto?, vienen de la antigüedad en la raza humana, y que permiten que nosotros podamos enfrentar determinadas situaciones y circunstancias, ¿ya?, cómo enfrentar determinados eventos. Entonces nosotros vienen modelados, vienen como insertos, ¿no es cierto?, como igual que un software en nuestra cabecita,
que permite que nosotros actuemos de determinada manera frente a una determinada situación. Entonces acá se introduce el concepto de arquetipo. La palabra arque, ¿ya?, es interesante porque también la palabra arcángel es una palabra griega, arcángel, que tiene una connotación interesante. Y acá es lo que yo quiero que usted aprenda. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque esto no es una cosa sino más como media, ¿cómo se dice? Media humana. No. Aquí es bien interesante el tema. Mire. La palabra arque, o el concepto arque, es como bien quiere decir que es el primero, el príncipe, ¿no? Un arcángel es un príncipe de ángeles, pero en el fondo es como el primero, ¿no? El que está a la cabeza, ¿de acuerdo? El que está a la cabeza y que se replica hacia abajo, en una espiral, en una pirámide se replica hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de Miguel, el arcángel Miguel, se refiere que él es un príncipe de ángel militar, ¿no? Y que tiene un ejército, que él es la cabeza de ese ejército, ¿no? Que es la autoridad, que es el primero. Por lo tanto, es como un molde o un modelo el cual hay que imitar. Ya por eso que tenemos, por ejemplo, un molde de amigo, cómo debe ser, ¿no es cierto?, un gobernante, o cómo debería ser el creador, cómo debería ser una persona inocente, ¿ya? Aquella persona que diríamos, ¿a cuál sería un hombre realmente sabio? ¿No? O cuál es un héroe, ¿no? Y de lo contrario, como el rebelde, ¿no es cierto? El rebelde, un mago o un bufón, que son como formas de conducta, ¿no? De modelos, de imitación de cómo se debería hacer. Si ustedes se han dado cuenta que y yo creo que esto lo sabía en la moda. Yo recuerdo que cuando aparecieron los Beatles en la década de los 60, nosotros todos usábamos un corte de pelo muy formal, muy militar, ¿no? Pero desde que aparecieron los Beatles con esa melena, con chasquilla, todos los adolescentes comenzamos a usar el pelo de esa forma. Y si usted guarda alguna foto de esa, mírela y usted se da cuenta que usted estaba haciendo una imitación. Usted estaba imitando una manera de vestir, porque usted se sentía interpretado, ¿no es cierto?, por ese tipo de conducta de ese grupo, que marcó un comienzo, ¿no es cierto?, de la música, y que hoy le llaman que es un ícono, o sea, una imagen, ¿no? Ese es un arquetipo, que marca una imagen, da un rumbo, muestra una senda, un camino por el cual la persona tiene que apuntar y dónde debe ir. Ya, de ahí entonces nace el tema. Entonces, cuando se habla de arcángel, se está hablando de un principado, de un príncipe que es cabeza, ¿no es cierto?, de una secuencia que es, ¿no?, similar. Voy a saltar un poquito acá está, ahí está, ¿no? Y yo creo que un arquetipo dentro de un cristiano sería Jesucristo. Jesús es el modelo, es el molde, ¿no? Y la vida de él, su conducta, su manera de vivir, plantea, ¿no es cierto?, un precedente, un modelo, un molde, cómo nosotros podemos vivir como hijos de Dios. Entonces acá partimos de todo tipo, del momento algunos que se quieren vestir a la usanza de él, el tiempo como él estuvo, el tiempo de los judíos, ¿ya? Cambiarse su modo de vida para parecerse más a él, ¿no es cierto?, agarrar una cara más mística, a lo mejor porque se piensa que Jesús era así como medio místico, ¿ya? Y trata de asemejarse a él, ¿no? Entonces, aquí el concepto del arquetipo queda marcado como el modelo a seguir, el cual todos los que están debajo de él quieren ser como él, parecerse a él o seguirla o imitarlo en cuanto a él. Y entonces esa es la manera como los seres humanos vamos siendo formados, ¿no? De esa manera los seres humanos vamos siendo gobernados por ideas, conceptos, estilos de vida, ¿no?, conductas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí uno recién viene a entender por qué ciudades, lugares, naciones, culturas son de determinada forma, porque tienen un carácter, ¿no? Si usted piensa en los alemanes, ¿cómo es un alemán? Piense en mexicano, totalmente opuesto. Modo de vida distinto, forma de pensar distinta, forma de ver la vida distinta. Pero son seres humanos. Por lo tanto,
eso indica ¿qué cosa? Que alguien, ¿no es cierto?, los modeló, alguien plasmó en ellos, en el inconsciente colectivo, en el espíritu de esa gente, un diseño, ¿no? Un modelo, un molde a seguir. Entonces acá donde es lo interesante, Jesucristo es el príncipe de paz, el arca de paz, el arque de paz, el primero que trae, ¿no es cierto?, un modelo, un diseño del postrer Adán. Así nos dice 1 Corintios 15, Jesús es el primer, ¿no es cierto?, Adán es el primer Adán, no el Adán antiguo, y Jesucristo es el postrer Adán, ¿no?, que tiene otro diseño, otra naturaleza, tiene otro carácter, ¿no?, carácter de justicia, de santidad, de paz, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa forma Dios comienza a trabajar en nosotros, para plasmar en nosotros un molde, un diseño. ¿Ya? Me gusta mucho esa alabanza que dice, rompe hoy mis estructuras. ¿Ya? Dios debe romper en nosotros el molde que traemos de la cultura en la cual estamos insertos, ¿no?, de costumbres, creencias, estilos de vida, ¿ya?, que cuando la persona se convierte a Jesucristo cambia. Por eso que usted de repente ve personas que andan con un terno, corbata, con una Biblia, ¿no es cierto?, y van a la reunión del día domingo. Y usted dice, pero ¿cómo ese hombre no era un curadito que andaba en la calle botado hace un mes? Sin embargo, ahora va camino a la iglesia. Usted se levanta temprano en la mañana el día domingo y va a comenzar a ver hermanos de terno, familias completas, bien vestidos, partiendo a la iglesia. O sea, un molde o un modelo puesto sobre los creyentes. ¿Ya? Esos son los arquetipos, los moldes, los modelos. Por eso que tenemos hoy día jóvenes tan, digamos, tan libertinos, tan anárquicos, porque los modelos, los moldes que les fueron impuestos a ellos desde pequeñitos fueron moldes anárquicos, moldes rebeldes, es decir, arquetipos anarquistas, ¿no es cierto?, como el caso de este señor filósofo comunista Sartre, que van llevando y planteando ideas y formas de pensamiento, ¿no?, que van permitiendo el anarquismo. O como la fundadora del movimiento, ¿no es cierto?, feminista y el movimiento de la ideología de género, como Simone de Beauvoir, ¿no?, que era una mujer lesbiana, que era una mujer que tenía distintas prácticas bisexuales, etc., y que construyen todas las maneras de pensar como ellos piensan y que se lo quieren implantar al resto. Y creen que todos debemos pensar como ellos porque tenemos la naturaleza de ellos. Y nos faltan, ¿no es cierto?, las cabecitas que están recién formándose, que comienzan a recibir, por eso que ellos están tan interesados en tomar los niños. Quieren tomar los niños porque quieren formar una sociedad, ¿no es cierto?, de una construcción del género. Yendo en contra de lo que es natural, lo que los 6.000 años de humanidad nos están diciendo a nosotros, que hay hombre y mujer. Y nos quieren imponer a todos su manera de pensar. Y si no pensamos como ellos, somos discriminadores. ¿De acuerdo? Porque a ellos les pusieron, insertaron el software, ya sea en la escuela, en el liceo, ¿no es cierto?, o los círculos donde estaban, en que le comenzaron a meter, ¿no es cierto?, esas doctrinas, esas ideas, y ellos aceptaron que esa era la verdad absoluta. Y por lo tanto, acá hay que ser como ellos dicen, si no es usted un discriminador, un homofóbico, ¿me entiende?, un retrógrado, una persona que no va acorde al mundo. Ya, entonces uno como creyente, como cristiano, ya de años, ¿no?, ya de edad madura, uno ve que la vida no es como ellos dicen, la vida no es así. ¿No? La vida tiene otro sentido, la vida tiene otro propósito. Dios le da otro sentido a la vida humana. Entonces cuando uno conoce a Dios se da cuenta que la vida que uno lleva o los pensamientos que uno tiene están muy lejos de Dios. ¿Ya? Entonces hay que entender por qué es un proceso de los moldes y por qué cómo van cambiando las sociedades. Porque las sociedades van cambiando. Entonces, ¿cuál es el molde? Bueno, o la corriente. La corriente del mundo yo le llamaría la moda. ¿De acuerdo? Es la cultura reinante. Esa es la corriente del mundo, que diría Pablo.
que están siendo gobernados por distintos moldes, distintos patrones, distintos arquetipos o espíritus que están modelándolo o haciéndolo a la imagen de ellos. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes que tiene el arque es que él es el modelo, el diseño. Por lo tanto, todos para abajo tienen que ser iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el arque de ellos? ¿O cuál es el príncipe espiritual que tienen ellos sobre su cabeza? Esa es la pregunta profunda que se deben hacer. ¿Quién los gobierna? Obviamente están en la ignorancia bíblica, que no aceptan, ¿no es cierto? Porque piensan que es un libro religioso, pero no tan lejos están de que la Biblia es un libro para la vida humana. ¿De acuerdo? Para vivir la vida humana, vivir la vida humana como Dios dice, como la estableció, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, disfrutar del goce de todo lo que Dios dio a los hombres. Sin embargo, hay un engaño, aquí hay un engaño, una fuerza, ¿no es cierto?, que los ha arrastrado a ellos a creer que es así. Y para ellos es eso. Para ellos es eso. Entonces, por eso que estas cosas no son cuestiones así nomás. No, tienen que ver con la psique humana, tienen que ver con los pensamientos, con la filosofía, con las ideas, con las doctrinas. De qué manera una persona puede influenciar a otros para meter y plasmar en ellos ideas, ¿no es cierto?, que pueden ser contrarias a la razón, pueden ser contrarias, no sé, a las leyes, ya sean morales, espirituales, civiles, lo que sea. Las sectas, los líderes de sectas, ¿no es cierto?, de qué manera distorsionan la vida. Entonces, de acá debemos poner la sensatez de entender, ¿ya?, de que los seres humanos deben ser modelados y formados para su bienestar, para su bien. Lamentablemente hemos caído en manos de personas que buscan más sus intereses personales, ¿no es cierto?, y enquistarse en cúpulas de poder, de no perder su poder que tienen. Entonces, el arquetipo es simplemente la copia, o sea, es el modelo para que sea copiado y para que su imagen, o sea, su forma que tiene, su diseño, se plasme en cada persona. Entonces, por eso ahora usted, a la luz de esta simple verdad, juzgue y mire y determine quién gobierna. Cuando vemos a ese señor, ¿no es cierto?, medio violento que anda ahí hablando en contra y que es discriminación acá, discriminación allá, ¿quién gobierna? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo gobierna? Si el mundo es gobernado por el espíritu, las cosas físicas son gobernadas por lo espiritual. Y eso es una verdad que lo dicen los antiguos, lo dicen los filósofos, lo dicen los teólogos. Sin embargo, los racionalistas alemanes cortaron la Biblia en pedacitos y sacaron todo lo sobrenatural, pusieron todo lo objetivo, lo lógico, lo concreto. ¿Ya? Y trataron de racionalizar lo que era espiritual. Y ese es el resultado del... ¿Ya? Entonces estas réplicas de estos modelos digamos que sirven como de ejemplo de vida para otros, son los que van modelando. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese modelo? El origen, la fuente, ¿de dónde viene? ¿Ya? Y ahí nosotros podemos encontrar varias respuestas a muchas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Leíamos que Platón decía que los arques eran modelos eternos. ¿Ya? Entonces, los seres humanos, bíblicamente, fuimos formados según un arque, según un modelo, un molde, que quiso plasmar en nosotros una imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Selem. Selem. Esa es una palabra hebrea. Selem viene la palabra fotografía. ¿Qué está diciendo Dios entonces? ¿Qué está diciendo Elohim? Que Él plasmó en nosotros su Selem, su imagen. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro ejemplo de
cómo se plasma, ¿no es cierto?, un molde. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su Selem, a su imagen. Selem, a su imagen. Y aquí interesante porque esta parte del capítulo, entre el 3 y el 5 del Génesis, ocurre un fenómeno extraño. Mire usted la genealogía en el capítulo 5 y usted no va a encontrar a Caín en la genealogía de Adán. Búsquelo. Luego dice que Adán engendró un hijo a su imagen. Ya Adán estaba en la condición caída, ya lejos de Dios. Por lo tanto, su genética, la genética de su hijo ya viene, ¿no es cierto?, con un Adán caído. Entonces ahí da la insistencia de que ese Set está hecho a su imagen, es decir, en la condición natural que estaba Adán en ese tiempo. Luego más adelante nos habla en Efesios, ¿no es cierto?, otro texto que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús ya está acá a la cabeza, sus hermanos tienen que tener la imagen de Él, es decir, formado a su imagen. Ese es el concepto de Arque, ese concepto de príncipe, ¿no?, de ser el primero, ¿ya?, el Aleph, el primero, el uno. ¿Ya? Entonces, por eso es que es interesante cuando uno comienza a estudiar que estas cosas no son cosas simples, no son cosas así como media fantasiosas o como de cómic. Lo que estamos hablando de una profundidad. En 1 Corintios 15:49 aparece de nuevo la palabra imagen y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, Adán es un arquetipo, ¿no es cierto?, que está en una condición espiritual y una naturaleza caída, lo que Pablo llama la carne. Una naturaleza caída que tiene en su esencia, trae la lacra del pecado en sus miembros. Como dice Pablo en Romanos 7, que en ella hay una fuerza, ¿no es cierto?, que lo gobierna, que él no puede vencerla, que es la ley del pecado que está en sus miembros. Entonces, la condición de los hombres hoy es una condición de degradación, de pecado, de su naturaleza adánica caída, que se fue degradando y se ha ido degradando más. Y es allí donde entonces emerge, ¿no es cierto?, un nuevo arque o un nuevo príncipe de los hombres, como es el caso de Jesús, que también va a comenzar a plasmar a través del Evangelio de Jesucristo su propia imagen. ¿Ya? En 2 Corintios 3:8 dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién entonces que va formando la imagen de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. De allí que tenemos que nacer del Espíritu, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo more en nuestra vida para que realmente nosotros seamos transformados, ¿ya?, y nos vayamos asemejando cada vez más a la imagen de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, los Nueva Era, o la Nueva Era, plantean, igual que ellos en el tema del arquetipo, y lo citan, ¿no?, y lo que ellos plantean dentro de su filosofía, ¿no es cierto?, de la filosofía GFU, de la Gran Fraternidad Universal, donde vienen todas sus filosofías, ¿no es cierto?, que son casi todas metafísicas y nueva era, o sea, perdón, esotéricas. Ellos también hablan de los arquetipos. Pero, a ver, es interesante, pero lo que ellos dicen es que tú tienes que descubrir, ¿no es cierto?, en tu inconsciente, sacar de tu inconsciente, de la oscuridad de la sombra,
esos arquetipos que están dentro de ti y que se hagan conscientes para que tú los uses a tu favor. No. Por eso que ellos están resucitando todos los dioses antiguos. Para que cada una de las virtudes que tienen esos dioses antiguos en sus caracteres puedan ser conscientes en ti para que tú los puedas, ¿no es cierto?, usar a tu beneficio, para que tú puedas ser mejor. ¿Ya? Y ellos usan esto, porque ellos se dan cuenta que la estructura psíquica del hombre es así, funcionamos así. Pero los creyentes, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con el cristiano? Que tiene la sabiduría de Dios. Y el Dios que conoce y nos hizo y nos creó y todas las cosas, y nosotros estamos igual que el capitán Sparrow, con un parche en un ojo. Porque no entendemos. El cristiano tiene que trabajar con el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nosotros, en nuestra alma, en nuestro carácter, para formarnos a la imagen de Jesús. Porque esos son los que van a estar a la diestra de Jesús, los que llevan la imagen de su Hijo. Sí, pues. Lea el Nuevo Testamento, estúdielo, analícelo. Ese es el tema final. Entonces, pero sin embargo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz y usan más las cosas que son reales a su beneficio, y la oscuridad se potencia, se hace fuerte, porque el maligno los lleva a conocer esas cosas y a usarlas. Por eso de repente el lenguaje se parece. Entonces nos falta el hermano que dice, ¿no es cierto?, el teólogo dentro de las líneas evangélicas que sale y dice, no, esas cosas son esotéricas, esas cosas no. Hay una realidad espiritual, hermano, disculpe, señor teólogo cristiano, si es que se cree teólogo o maestro. Hay realidades espirituales que usted debe conocer. O sea, que esta cosa no es una fantasía ni un cuento católico, hermano. ¿Quién lo gobierna a usted? Jesús debe gobernar por medio de su Espíritu en usted, en su corazón. Que Él sea su arquetipo, que Él sea su cabeza. Y aquí viene la palabra cabeza. Ya, ¿y qué es la palabra cabeza? En el hebreo, que es la palabra rosh, cabeza, ¿sabe lo que significa? Principio, fuente, comienzo del camino. Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, tres palabras que nosotros las citamos, las predicamos en la calle, la hablamos en la iglesia, pero no la entendemos para nosotros. Usted necesita entender las cosas, tener claridad. Sin embargo, los hijos de las tinieblas del mundo son más sagaces los hijos del diablo que los hijos de Dios. Porque como dijo Jesús a los fariseos, no escudriñáis bien las escrituras. Y porque somos cerrados acá. Nos da miedo, nos da temor nosotros, ¿no es cierto?, investigar con tanta cosa que hay hoy día, investigar y aprender mejor que lo que sabían nuestros padres. En el siglo XVIII no existía el idioma hebreo, estaba muerto. Estaba muerto. Hoy salimos una lengua viva. Y yo he ido por logrado entenderlo, ahora que estudié un poquito de hebreo, darme cuenta de la riqueza que tiene el hebreo para poder entender el texto. Y cómo cambia la interpretación de los textos. Como nos enseñaron nuestros padres teólogos griegos, influenciados por la filosofía platónica. Entonces acá el punto parte de que nosotros debemos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Tenemos un modelo que se llama Jesucristo. Pablo dijo, imíteme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Pero que Cristo tienes que imitar, amada hermana, amado hermano. Debes imitar al Jesús de la tierra, porque el Jesús del cielo no lo vas a poder imitar hasta cuando estés en el cielo. Estás en la tierra, debes conocer al Jesús que estuvo en la tierra. ¿Ya? Y debemos aprender de Él, cómo Él era, cómo Él actuaba, lo que Él decía, lo que debemos empaparnos de Jesús.
Porque a nosotros se nos ha plasmado un Jesús católico romano. Se nos ha plasmado un Jesucristo gringo. ¿Ya? Un Jesús rubio, ojos azules. Que por años nos enseñaron, ¿no es cierto?, nosotros que éramos niños en el cine, con un Jesucristo rubio, ojos azules. Después nos mostraron los gringos un Jesús que tenía cierto poder con los ojos. El Jesús de Zafirelli. Tienes que dedicarte a estudiar y conocer el Jesús que está escrito en la Biblia. Y ser serio para estudiarlo. Ya. Disculpe que me entusiasme con esto, pero es necesario decirlo. Entonces ahora el tema es, a ver, ¿por qué el mundo ha cambiado? ¿Por cómo una sociedad cambia? ¿De qué manera una sociedad, ¿no es cierto?, se perpetúa o se transforma o cambia? Bueno, póngase usted a sacar cuenta solo, sume 1 más 1. Si yo, padre, ¿cierto?, fui formado en una familia conservadora, en una familia, podríamos decir, muy llevada por el temor de Dios, yo voy a plasmar en mis hijos esos mismos valores, esas mismas creencias. ¿Ya? Y lo voy a replicar en mis hijos, y mis hijos lo van a replicar en sus hijos, y mis nietos en sus hijos. Entonces aquí existe una educación formal, una transmisión de conductas, de moldes, de modelos de vida familiares. Lo que la Biblia llama el modelo de los padres. Lea el Antiguo Testamento. Y así como su padre, ¿no es cierto?, hizo cosas malas, el hijo hizo lo malo. Cuando sobre todo los reyes y en Crónicos te va a encontrar esos textos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y su hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que su padre. Entonces acá tenemos una educación formal e informal. La informal la va dando la familia. ¿Qué es lo que te debe enseñar la familia? Valores para la convivencia familiar, para la convivencia social. ¿No es cierto? Enseñarte los padres lo bueno y lo malo, una ética, una moral, una conducta. ¿Por qué nuestros niños hoy día son delincuentes? 10 años delincuentes. Fíjense, 10 años delincuentes. Manejando autos a los 12 años, con armados. Vendiendo droga. Pregunta, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del Estado? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del abuelo? Que tiene que comenzar a criar de nuevo sus nietos porque sus hijos están viviendo su propia vida egoístamente. Muchos de ellos. Moldes, modelos, conductas. Y que tenemos niños, como dijo una psicóloga rusa, copitos de nieve, egoístas, poco tolerantes, sin afecto natural, son capaces de traicionar a sus padres, no respetan a sus padres, no se sujetan, no se someten, no reconocen autoridad. ¿Cómo se llama eso? Pregunto. ¿Qué fuerza los maneja? ¿Y de qué manera ellos van siendo legitimados en sus conductas? Y ahí entonces aparece lo que se llama la educación formal, es decir, el Estado que provee un programa de estudio en el cual los niños se les va a formar, se les va a modelar en base a qué cosa. A desarrollar habilidades, capacidades que tengan, ¿no es cierto?, algunas conductas, ¿no?, morales, valóricas, de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el programa de estudio, que son los contenidos, los ramos que han sido mayormente consensuados políticamente, por lo tanto hay ideologías políticas, hay filosofías, ¿ya? Hay doctrinas. Yo pregunto, ¿usted sabe quiénes son los padres de la educación pública en Chile? ¿Ha investigado usted sobre el Estado docente? ¿Cuándo el Estado asume la educación de los ciudadanos? Estúdielo.
Yo se lo puedo decir, pero yo quiero que usted lo estudie para que usted solito descubra. Le voy a decir una sola cosa. El Estado docente viene porque antes los niños eran formados por la Iglesia Católica Romana. Ellos tenían la educación y la formación de todos los niños de Chile, donde habían escuelas, que en algunas ciudades eran pobres, no había. Hasta cuando la masonería exige una educación laica. ¿Sabe usted eso? Una educación laica. Y se le quita entonces a la Iglesia Católica Romana los niños para que el Estado asuma la formación, ¿no es cierto?, pública de los niños, de todos los niños del país. Entonces el padre de la educación pública en la masonería. ¿Y por qué tenía que ser la masonería? Usted puede seguir, ¿ve? Aquí estamos entrando a quién está realmente gobernando el corazón, la mente de los niños. Formalmente, no informal, formalmente. ¿No? Con estructura de poder político, ¿no es cierto?, económico y espiritual. Esa es la realidad de nuestro país. Es la realidad de nuestro país. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no logramos llegar a una unanimidad de criterio y de sentir en Chile? Por lo mismo, porque la educación nuestra es una educación que está bajo un gobierno espiritual que va colocando en nuestros genes nacionales principios, ideas, filosofías, que nosotros vamos aceptando fácilmente. Por lo tanto, así ellos pueden comenzar a guiarnos y a gobernarnos. Ya. Entonces ya aquí salimos ya del plano, ya usted puede decir, no, como él es profesor, se va a poner a hablar. No, yo no solamente estoy hablando, pero estoy hablando, hilando un pensamiento. ¿De qué manera una sociedad puede ser gobernada y cambiada a través de la educación? Rusia, cuando la Unión Soviética tomó el poder en Rusia, ¿no es cierto?, con la guerra del proletariado y todas esas cosas que se dio con la Revolución Rusa, y las iglesias pasaron a la clandestinidad y se transformó en una nación atea. ¿Cómo formaron dos generaciones de rusos sin Dios? Porque en la escuela, el programa educacional sacaba a Dios, sacaba la fe y la centraba en el Estado. Entonces las personas somos gobernadas por ideas, ideologías, principios de vida, culturas que son impuestas externamente a nosotros. Y por eso que viene la identidad nacional. Hay una identidad nacional, es decir, todos los chilenos tenemos determinadas con formación básica entre todos, que va a cambiar la geografía, ¿no es cierto?, el lugar geográfico donde está la persona, o dónde vive, si es un puerto, si es un valle, si es una montaña, si es una ciudad, si es un pueblito, si es una aldea, si es un campo solitario. Eso va a cambiar. Porque ahí va a estar influenciado más por el medio geográfico, es decir, ¿no es cierto?, zonas aisladas, zonas rurales, ¿no?, costeras, etc. Pero existe un gobierno que está gobernando a la gente. Y eso a través de la cultura. Entonces, la concretización, una palabra media dominguera, la concretización del gobierno espiritual que se da sobre las personas es a través de la cultura nacional, comunal, familiar o internacional. La cultura. Y cuando abarcan naciones, ¿no es cierto?, las mismas ideologías abarcan naciones, entonces esa cultura está generando cambios, transformaciones, es porque la fuerza espiritual que está comenzando a gobernar es distinta a la otra.
Hay cambio, ¿no es cierto?, en el arquetipo, en el principado que está gobernando el aire, hay cambio, ya tú dejas de gobernar, me toca a mí ahora, y comienza entonces el otro a gobernar. Entonces nosotros en nuestra cabecita tenemos la idea de que el único malo aquí hay un solo diablo con, ¿no es cierto?, con la roja con cola de flecha que anda con un estridente. Todavía algunos creen eso. Pero no es así. Hay un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 principados y 10 gobernadores. Es el enemigo de Dios y es el que gobierna el mundo. Y cuando venga el anticristo, ese es el que va a gobernar. Entonces, ¿qué está haciendo el maligno ahora? Está formando la imagen, escuche bien, del humano que lo va a adorar a él, que va a seguir al anticristo, que va a ser antidios. Por eso no tenemos que sorprendernos nosotros respecto a lo que está pasando, de que la gente se levantó contra Dios, no quiere nada con Dios, ni respeta a Dios, ni teme a Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios, el mundo está en problemas. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Por eso es que es importante aprender estas cosas, ¿ves? Entonces cuando llega gente a la iglesia, llega un hermano, usted le mira su apariencia externa, le mira su conducta, lo escucha hablar, y usted inmediatamente va a comenzar a darse cuenta y a descubrir qué es lo que lo gobierna. ¿Qué habla su boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted va a escuchar lo que habla, lo que piensa. Y ahí uno va dándose cuenta que lo gobierna. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 6, del día en adelante? Que nuestra lucha no es contra fuerza, ¿contra qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores, dominios, potestades espirituales en las regiones celestes, o sea, en la atmósfera. Contra eso luchamos, no contra personas, sino contra esas fuerzas espirituales. Y la Iglesia de Cristo está llamada a enfrentar esas fuerzas espirituales. No atacar a la persona que anda ahí esclava del maligno. No podemos atacar a la persona, Dios ama a las personas. Por eso es que nos acusan de discriminadores. Nosotros somos predicadores de la verdad de Dios y del Evangelio de Jesucristo para que la gente crea. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? No sacamos nada con atacar a esas personas. Porque ellos se sienten, de hecho ya están aterrados, están en un estado hiperventilado y que usted va simplemente, si actúa mal, dice cosas, va a tener mayor resistencia a Dios y a la fe que proclamamos. Tienen un problema con Dios. Tienen un problema. Todo ser humano tiene un problema con Dios. Todo el que no está a la buena con Dios tiene un problema con Dios. Ladrones, borrachos, estafadores, maldicientes, lo que usted dice en la Escritura. Todos tienen problemas con Dios. Y el hombre debe arreglar su problema con Dios. ¿De acuerdo? Entonces así uno ya trata de no ser tan crítico o juicioso o discriminador. No hay que hacerlo, hermano amado. No hay que hacerlo. Ya hay que predicar, hablar la verdad de Dios. Y por el Espíritu de Dios, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, hablamos de gobiernos, ¿cierto? Hablamos de gobierno, hablamos del arquetipo, que es lo que era el arquetipo. Hablamos del inconsciente colectivo. Hablamos de qué manera se va gobernando y formando una persona, cómo se modela una persona. Hablamos de la educación, ¿no es cierto?, de los padres, la educación formal que lleva a la cultura familiar, comunitaria, individual. Así que con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Yo espero que les haya quedado claro. Ya que para la próxima clase vayamos ya tocando algunos temas mucho más concretos respecto de esto, porque toda esta parte es un poquito más de conceptos. ¿De acuerdo?
Felicito a los que sacaron buena nota, sigan esforzándose, aprendiendo, ¿ya? Y atentos a la próxima clase para que sigamos aprendiendo juntos por este camino que nos hemos trazado de conocer cómo ministrar personas. Amén. Dios les bendiga. Invitamos a nuestros, no puedo decir televidentes porque no es la tele, ¿no es cierto? Nuestros seguidores del canal o personas que escuchen, si quieren, les interesa lo que hemos estado enseñando, hablando, suscríbase a nuestro canal. Jesús Te Llama TV Puerto Montt. Marque la campanita para la notificación para que le lleguen nuestros videos, usted pueda escuchar las predicaciones, los estudios y todo lo que como ministerio podemos entregar y compartir con los demás hermanos en la fe a través del mundo. Bendiciones.